Con gozo les saludo a cada uno de ustedes, hermanos. Una bendición muy grande la que tengo de compartir la palabra de Dios. Hoy deseo hacerlo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, verso 1 al 2. Y quiero tener la lectura para después proceder a hacer una oración. Le invito a que busque su Biblia. Si usted es amante de la lectura, amante de la palabra, hoy tiene la oportunidad de gozarse con esta palabra. Leo la escritura. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Hoy les voy a hablar sobre el tema, se oyó que estaba en casa. Padre, gracias. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos. Gracias por tu presencia. Síguenos ayudando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, como les mencionaba, el tema para tratar hoy es se oyó que estaba en casa. Aquí encontramos una palabra que nos dice que cuando escucharon los habitantes de Capernaum que Jesús había vuelto nuevamente a estar entre ellos, la voz se corrió rápidamente, porque dice que después de algunos días que él no aparecía por ahí, apareció y se corrió la voz entre los vecinos, las familias. Jesús está en Capernaum. Se juntaron, dice la palabra, muchísimos, y el Señor les predicaba la palabra. Cuando hablamos de casa, no necesariamente estamos hablando de una estructura, también hablamos de una descendencia, de familia, de hogar, también pues claro de un edificio o estructura o hasta templo. Aquí nos dice la palabra del Señor, por ejemplo en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, verso 21, leo de esta manera: y María dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué pasó aquí en esta ocasión o en este relato bíblico del Evangelio de Juan? Lázaro enfermó y murió. Pero antes de que él muriera, sus hermanas, sabiendo el poder que tenía Jesús, le mandaron a llamar porque no estaba con ellas en ese momento. Siempre que tenía la oportunidad, Jesús las visitaba porque era una familia a la cual él amaba. Lázaro enferma, las mujeres, sus hermanas de Lázaro, saben que Jesús tiene la respuesta, que Jesús tiene la solución y lo mandan a llamar. Pero ¿qué sucede? Jesús no llega. Cuando él llega en el momento que tiene que llegar, porque él todo lo tenía bajo control. Todo en Dios está bajo control. Llega Jesús a la casa de Marta y de María, pero ya Lázaro había muerto. Cuando él llega, dice que una de las hermanas de Lázaro, Marta, dice que le dijo al Señor Jesús, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto. Ella tenía mucha razón en lo que le estaba diciendo al Señor. ¿Por qué digo que ella tenía mucha razón? Porque ella estaba clara que si Jesús está en su vida, está en su hogar, todo estará bien, que él sabrá qué hacer, cómo actuar, qué cosas, ¿verdad?, realizar, que si Jesús hubiera estado en ese momento ahí, ella estaba clara que su hermano no habría muerto. Ahora, ella sí desconocía los propósitos que el Señor tenía más adelante. Ya nosotros sabemos que Jesús resucitó a Lázaro, pero aquí estamos viendo la importancia que esta mujer sabe que tiene la presencia de Dios en la vida de cada persona, así como ella lo entendía, qué importante era que en ese momento de prueba, de enfermedad de su hermano, que Jesús hubiera estado ahí. Qué importante es tener la certeza y la seguridad de que Jesús está en nuestras vidas. Si esto es así, no habrá de qué temer. Dice Proverbios, su capítulo 3, verso 33, la maldición de Jehová está en casa del impío. Qué terrible y triste esto, porque aquí dice que es la maldición de Jehová la que está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, aquel que
a conciencia, conocimiento, es practicante del pecado y vive una vida deshonrosa, una vida desagradable delante del Señor, que a sabiendas de que está haciendo lo malo persiste en hacerlo, Dios no se agrada de la actitud de esa persona ni de la persona, porque sabe que hace mal y persiste en hacerlo. Por eso dice: la maldición de Jehová está en casa del impío, del malo, del pecador, del que ha cerrado su corazón a Dios, del que no quiere saber del evangelio, del que quiere hacer de su vida como quiere y no tiene en cuenta a Dios. Dios no está con él. Dios no le apoya, Dios no respaldará jamás y nunca esa vida de maldad, de pecado y de perversidad. Pero qué bendición tenemos aquellos que le hemos dado entrada a Jesús a nuestra vida. Bendecirá la morada de los justos. Gloria al Señor. Qué linda es la palabra y qué bendición tan grande la que Dios nos concede de poder ser bendecidos por Él. Así que el Señor Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, su capítulo 9, el verso 5: donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Por qué el Señor le da estas directrices a sus discípulos? Porque ellos fueron encomendados, fueron enviados a predicar las buenas de salvación, a predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas del Señor Jesús. Y el Señor les dice que vayan por su vecindario, por las ciudades, que vayan a todo el mundo. Dice que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero el Señor le dice: aquellas personas, aquellos hogares donde le cierren la puerta, donde no quieran escuchar mi palabra ni quieran recibir el evangelio, sacúdanse los pies, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos, porque no tendrán excusa. Dios les dio la oportunidad, Dios les quiso dar el privilegio de que estuvieran bien, de que tuvieran salvación, de que reinara la paz en sus vidas. Sin embargo, la rechazan la oportunidad. El Señor dice: sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Así que nosotros sí estamos convencidos y claros que hay una bendición muy grande, una bendición muy especial en aquellos que hemos dejado reinar, morar a Dios en nuestras vidas. Quiero llevarlos a otro ejemplo. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas 4, verso 38 en adelante. Y aquí vamos a ver un milagro que el Señor hizo en una mujer que desconocemos su nombre, pero fue la suegra de Pedro. Quiero leerles el verso 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaban por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Mire qué bendición tan grande la que tuvo Pedro, y no solamente Pedro, sino la misma suegra estaba postrada. Una fiebre muy fuerte, ¿verdad? Afectaba su cuerpo, su salud, de manera que no le permitía ejercer sus quehaceres, sus labores, pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llegó, dice que le rogaron: haz algo por ella. Y el Señor, inclinándose, oró por ella y reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó. Yo te pregunto, ¿qué cosas tiene que reprender Jesús en tu hogar o en tu vida? ¿De qué cosas hay que despojarnos? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a echarlas fuera, o que Él las eche fuera. En este caso era la fiebre que afectaba el cuerpo de esta mujer. Pero ¿qué afecta a tu vida? ¿Qué afecta a tu hogar? ¿Qué afecta a tu familia, tus hijos? ¿Qué es lo que tiene que reprender el Señor y quedar libre de eso, lo que sea? Si dejas que Jesús entre, si dejas que Jesús llegue a tu vida, a tu hogar, Él puede hacer lo que no te imaginas que Él puede hacer. Para ir concluyendo, quiero que vayamos a Apocalipsis 3:20. Jesús a la puerta hace un llamado y dice así: he aquí yo estoy a la puerta
y llama. Si alguno abre la puerta, dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Aquí quiero que veamos algo muy importante en este llamado que hace Jesús. Yo estoy a la puerta. Él espera que tú le abras. Te deja a decidir. La decisión la tienes tú. La decisión la tomas tú. Estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Y de qué maneras te ha llamado? ¿Cuántas veces ha tocado la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces te ha dado la oportunidad de que le sirvas? Si alguno oye mi voz, como dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Si alguno oye mi voz, y si tú estás escuchando la voz de Dios hoy, no te hagas el sordo o la sorda. Y entraré a él, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué nos habla esto? De comunión con Dios, de comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Qué bendición la que tuvo estas personas en este Evangelio de Marcos 2, cuando dice que entró Jesús en Capernaum y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y si vemos más adelante, vemos que el Señor realizó un milagro extraordinario, perdonó pecados. ¿Cuántas cosas no puede hacer Jesús a favor nuestro si solo lo dejamos entrar a nuestra vida y a nuestro hogar? Hoy tú tienes la oportunidad de hacerlo. Y si ya lo hiciste, no permitas que por nada el Señor se vaya de tu vida y de tu hogar. Gracias le damos a Dios por la bendición que tenemos de que Jesús viva en nuestras vidas. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en nuestras familias, en nuestros hogares. Gracias, Señor. Ayúdanos a darte la importancia que tú siempre tendrás en cada uno de nosotros. Amén, Señor. Dios les siga bendiciendo y acuérdese, deje que Jesús llegue a su vida.